Hoy quiero hablarles del misterio del mal. Hay cosas que se escapan a la razón y que tienen su raíz en cosas más profundas que la misma razón no es capaz de entender, y que si las pretendemos entender con nuestros sentidos, pues terminamos desmembrándolas y haciendo de ellas otra cosa que no son. Es el caso de Dios. Cuando a Dios lo queremos entender desde la razón, pues Dios es infinito. No más imaginemos la grandeza del universo. Todavía no se le ha encontrado el fin, por eso decimos que el universo es infinito y se sigue expandiendo. Y si el universo, que es una criatura creada por Dios, es de ese tamaño, imaginémonos a Dios. También el mal es algo que es un misterio. Cuando Dios crea al hombre y lo crea a su imagen y semejanza, entonces lo hace para que sea feliz y le da el paraíso para que viva en él, y el hombre está en una comunión plena con el Señor. La explicación que da el pueblo de Israel a ese origen del mal lo muestra en una figura literaria que es muy fácil de entender. La primer pareja es engañada por la serpiente, se personifica el mal en la serpiente, que hace mirar el pecado como algo bueno, y ese pecado, que es el pecado original, es el hacerles sentir al hombre que él puede ser igual a Dios o incluso más que Dios. Entonces, esa es la explicación que nos da el autor de los libros sagrados de la Sagrada Escritura sobre el origen del mal. Entra en el corazón del hombre, no sabemos por qué. Ese deseo de ser mayor que Dios y de no depender de nadie. Y esa ha sido la historia del hombre a lo largo del mundo. Hay una parte en donde el Señor pregunta: ¿por qué se ha pervertido mi pueblo? Y entonces aparecen en la Sagrada Escritura un poco de figuras donde hombres que son buenos terminan convirtiéndose en malos. Por ejemplo, la Torre de Babel, cuando el hombre quiere construir una torre que llegue al cielo, ese deseo. Y si nos venimos a través de la historia, vemos que el Señor va tentando a muchos hombres que el demonio va tentando a muchos hombres para que se rebelen contra Dios. La rebeldía contra Dios, entonces, es siempre el origen de todo pecado. Hay un salmo que dice que si el hombre se aleja de Dios se pierde, porque Dios es la luz que le va mostrando el camino al hombre hacia donde quiere que él vaya para que alcance esa plenitud de vida para la que él creó. Sin embargo, aparece esa fuerza del mal que es muy grande, y ahí es donde viene una cosa que a veces nosotros minimizamos. Por eso decía que esto de los misterios uno no los puede minimizar ni desmenuzar. San Pablo nos da a entender en una de sus cartas que cuando estamos luchando contra el mal, no estamos luchando contra hombres de carne y hueso, sino contra principados y potestades del mal. La función del demonio es, por eso se llama el padre de la mentira, es engañarnos. Ustedes miran cómo allá en el desierto, cuando Jesús fue a pasar después del bautismo esos años en el desierto, él lo tentó con lo más elemental: el hambre, el pedirle cuentas a Dios y el deseo de poder, que son como lo más elemental que hay en todo hombre. Cuando hay un momento de angustia, ¿por qué, Señor? Cuando hay hambre, pues a escudarnos en la necesidad, en la debilidad humana, para hacer algo que no debemos hacer.
Y ese deseo de poder que hay dentro de nosotros y que si no sabemos manejar, pues vemos, por ejemplo, los grandes dictadores que han habido en la iglesia, eso que destruyen pueblos y destruyen a su pueblo por tener poder, dinero y por tener riqueza, las cosas que ellos quieren. Entonces, ese poder del mal entra en nuestro corazón si nosotros nos descuidamos. Él está siempre acechándonos y por eso el Señor en su gran sabiduría se dio cuenta que solos no éramos capaces de luchar contra ese poder del mal y por eso nos envió a su Hijo Jesucristo. En esa raíz del mal existe el deseo también de independizarnos y ahí es donde nosotros tenemos algo que no hemos sabido manejar, la libertad, y el demonio se vale de esa libertad para hacernos rebelar contra Dios. San Pablo va a decir que el único que nos puede salvar de ese deseo de la concupiscencia de la carne, esa esclavitud es Jesucristo que viene a romper las cadenas. Si por Adán entró el pecado en el mundo, pues Jesucristo viene a liberarnos. Entonces Dios nos envió a Jesucristo para que pagara la deuda del pecado y para que nos enseñara y nos diera las herramientas para luchar contra esas fuerzas del mal. Nos va a decir uno de los apóstoles, si no estoy mal, Santiago, revístanse con las armaduras de Cristo para que los dardos incendiarios del demonio no tengan poder en ustedes. ¿Cuáles son esas armaduras de Cristo? La lectura de la palabra orante que nos va iluminando y nos va mostrando el camino y cómo defendernos de esa fuerza del mal, del demonio. La vida sacramental, los sacramentos, que son esas herramientas que el Señor nos deja para luchar contra el demonio, el bautismo, que nos hace hijos de Dios y templos del Espíritu Santo y que a veces se nos olvida que el Espíritu Santo habita en nosotros, el sacramento de la confesión que nos fortalece en esa lucha contra el mal y el sacramento de la comunión que cuando lo recibimos podemos decir como Pablo, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Si no aprovechamos esos elementos que nos da la Iglesia para luchar contra el mal, pues seguro que Él tendrá poder sobre nosotros. Ya es en esa decisión libre, como lo hicieron nuestros primeros padres, donde nosotros invitamos a Cristo a nuestra vida y usamos de esos elementos o esas herramientas que Él nos da y Él nos defenderá, o simplemente nos abandonamos a nosotros mismos creyendo ingenuamente que el mal lo podemos dominar nosotros y pues a la final terminaremos esclavizados por uno u otro de los atrateos del mundo y que terminan esclavizando. Hagamos un buen examen de conciencia, tomemos conciencia de que solos no somos capaces de luchar porque el mal es un misterio, está ahí y no podemos pensar que no existe. Hoy la mentira del Padre, la mentira que es el demonio es hacernos creer que Él no existe, pero si lo vemos está actuando hoy más que nunca en la humanidad y arrastrando a mucha gente al infierno. Como dice el salmista, aunque camine por cañadas oscuras yo nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Y pidámosle al Señor ese milagro, el milagro de amarlo a Él más que todas las cosas, porque si estamos con Él, nada malo nos puede pasar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.